Bien, seguimos en la mira, estamos con Marcela Maceda. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Gabriel. Como decía, les vamos a informar. Alguien dijo hoy, cuando anunciamos esto, ustedes van a denunciar. No vamos a denunciar porque las denuncias se hacen en los juzgados. Lo que vamos a hacer es informarles, darles detalles de una licitación que se está haciendo, de las tantas que se hacen en el Estado, y que refiere nada menos que al servicio de alimentación por bandejas. Estamos hablando de la comida que se les da y que estas empresas les van a dar a los chiquilines que concurren en aquellas escuelas donde este sistema se aplica. Como tú decías, inaugurando la sección El Papelógrafo. No, el papelógrafo ya tiene años. Yo inaugurándolo. Inaugurando la voz, está muy bien. Vamos a informar sobre esta licitación que aún está en curso, aún está en estudio, no está cerrada esta licitación, tal como lo vamos a ver. Y nos tenemos que remitir al mes de marzo. En marzo se abrió, como decíamos bien, una licitación para la elaboración de comida en escuela. Ya hay, obviamente, un servicio tercerizado que ofrece las bandejas, las conocidas bandejas en las escuelas, que se elabora en las plantas y se lleva hasta las escuelas, o también se elabora en planta y se calienta en la escuela. Pero se sumó en esta licitación una tercera modalidad que lo que implica es trasladar la cocina al centro educativo, volver a esa idea de la escuela como una casa donde también se cocina. Es una de las iniciativas más importantes que está llevando adelante el gobierno en materia de alimentación, y así es que se presentaron varias empresas, 3 concretamente para la modalidad de cocina en escuela, que ya tenía una amplia trayectoria a nivel nacional, que son empresas uruguayas, pero además se presentaron 2 sociedades anónimas que son nuevas. Estamos viendo aquí en el papelógrafo. Delibest, como te decía, es una de las empresas que ya está presente en el país y que incluso viene trabajando con la ANEP hace algunos años, y las 2 empresas nuevas son Aclimeri y Baderi, sociedad anónima en Uruguay. Pero estas empresas que se abrieron en el país pertenecen a 2 grupos brasileños que también están vinculados con la alimentación en este país, que son el grupo Coam Brasil, en el caso de Aclimeri, y en el caso de Baderi, NutriPlus Brasil. Tal como consta en uno de los documentos que pudimos ver, vamos a verlo, el documento en la licitación, el 9 de mayo de este año, los técnicos de la ANEP realizaron un informe en donde posicionaban a Delibest en el primer lugar, luego, bueno, a Aclimeri y por último a Baderi. Este fue el primer informe que realizaron los técnicos de la ANEP, que puntúan tomando en cuenta distintos ítems, son 15 ítems según pudimos saber, a raíz de los cuales ellos realizan este ranking. Pero además, en este documento que veíamos recién, daban una consideración y decían, la diferencia que hay entre el puesto número 1, que es Delibest, y el puesto número 2, que es Aclimeri, es muy mínima. E incluso recomendaban que las 2 empresas compartieran el primer lugar como una forma también de fomentar la industria nacional, teniendo en cuenta de que Aclimeri es una empresa que se instaló con capitales extranjeros y es nueva en el país. Hasta ese momento, los técnicos habían realizado su labor, presentan el informe a la comisión, que es quien resuelve finalmente si se adjudica o no la licitación, y esa comisión dice, bueno, no me conforma ese informe, quiero saber cómo evaluaron a cada una de las empresas, y entonces es que en el mes de junio presentan otro informe al cual también pudimos acceder. Vean esto en el primer informe, Delibest, Aclimeri y Baderi. Le rebotan y cuando viene el otro informe, ¡ops! Aclimeri pega un salto y queda en primer lugar, Delibest queda en segundo lugar y Baderi en tercer lugar. Bien, recordemos que el primer informe, solamente lo que le pidieron a los técnicos fue que ampliaran lo que ya habían hecho, no que modificaran nada. Entonces llama la atención por qué este cambio en las posiciones. Hablando con los técnicos de la ANEP, nos dijeron que, bueno, se habían olvidado en el primer informe de sumar un puntaje de Aclimeri, y cuando lo hacen en la segunda instancia es que se produce este cambio. Como ustedes verán, perdóname Marcela, no hay una relación entre la cantidad de porciones y el lugar que ocupan las empresas. La uruguaya quedó en segundo lugar con la mitad casi de las porciones. ¿Por qué? No lo sabemos, porque a las personas que le consultamos tampoco supieron decirlo. Más adelante vamos a ver alguna nota con jerarcas, con funcionarios de la ANEP, no supieron decirnos por qué se hace este reparto de las porciones. Bien, entre
Aclimeri y Badri, que están en el primero y en el tercer lugar, suman aproximadamente por el servicio que van a estar prestando cerca de 29 millones de pesos. Es lo que se les va a pagar por brindar estas porciones en el servicio de educación. Pero, como dijimos, vamos a informar. Son dos empresas que son nuevas y incluso dentro de la ANEP, uno de los puntos que tienen en cuenta para puntuar a estas empresas dentro de la licitación son sus antecedentes. Al carecer de antecedentes e historia en el país, nos tenemos que remontar a la experiencia de estos dos grupos en el exterior. Y vamos a empezar por Badri. Vamos a ver un documento que tenemos. Bien, en el caso de Badri, es una empresa que se formó en el 2012, es un consorcio que se formó exclusivamente con NutriPlus Alimentación y Tecnología. Ahí lo estamos viendo. Es un grupo brasileño que se fundó en el estado de San Pablo en 1982. Este grupo tiene amplia trayectoria en Brasil en la industria de la alimentación y en el documento que vemos queda clara la vinculación que hay entre NutriPlus y Badri. Podemos venir. Pero hay un pequeño problemita con este grupo. Hay un pequeño problemita que está teniendo el grupo NutriPlus en Brasil. Y básicamente es que a partir de abril de 2012, el Ministerio Público del Estado de San Pablo aceptó una denuncia que es contra esta empresa y varias más también de la empresa de la alimentación, a las cuales denomina el cartel de la merienda o la mafia de la merienda. Y concretamente los cargos que se levantan contra estas empresas, y NutriPlus incluida, es formación de cartel, lavado de dinero, vamos a ver otro documento. Fraude en la licitación, corrupción activa y pasiva. Y para pasar en limpio, para que la gente en la casa entienda cómo manejaban las coimas estas empresas, básicamente coimeaban a funcionarios públicos para ganar licitaciones, luego inflaban los precios, con ese dinero pagaban esas coimas con las que habían obtenido los negocios y de paso lavaban dinero. Vamos a ver el otro documento ya que tenemos. Bien, como te decía... Es de fácil acceso, digamos, ¿no? Luego vamos a ver que en la ANEP no tenían ni idea de esto y acá están, ahí está, denuncias la mafia de la merienda. Sí, esa es una nota de prensa que si uno hace una tarea tan fácil como es poner en Google Grupo NutriPlus Brasil, siéndote muy sincera, las 10 primeras notas que saltan tienen que ver con esta denuncia, porque es una denuncia que entre 2001 y 2011 estas empresas estafaron por 400 millones de reales. Ahora, yo te podría decir, esta empresa brasilera capaz que no tiene necesariamente que ver con esta que se presentó aquí. No, pero forma parte. Forma parte, o sea, Badri es parte de este grupo, así consta en todos los documentos que presenta ante la ANEP, y si uno tiene en cuenta de que tiene que saber cuáles son los antecedentes de la empresa, lo mínimo es saber quién está detrás de esta nueva sociedad anónima. Vamos a ver el otro documento donde se constata que en los certificados de calidad que presentó, en esta licitación que se hizo en Uruguay, aluden a NutriPlus Alimentación y Tecnología de Brasil. Una cosa a destacar es que los certificados de calidad que se presentan son todos del exterior. No hay certificados, por lo menos en la documentación que se presentó en la licitación, no hay documentos o certificados de calidad a nivel nacional. Son todos del extranjero y, como vemos en este caso, son a nombre de NutriPlus. Y en ese documento figura el nombre de Ignacio Moraes Jr. Sí, en este documento y en varios que presenta la empresa para la licitación. ¿Y quién es este hombre que tú estás nombrando de nacionalidad brasileña? Es contra quien pesan los cargos en Brasil por todo lo que ya mencionamos, la causa de la mafia de las meriendas. Esta es la empresa a la cual pertenece Badri Sociedad Anónima. Badri hasta el momento no tiene ninguna actividad en el país porque se formó específicamente para esta licitación, ha demostrado su solvencia según los documentos que ha presentado, pero la realidad es que nosotros quisimos ir a hablar con gente de Badri para que nos saneara un poco estas dudas y apelamos a las direcciones, a los domicilios legales, que fueron varios los que pusieron en los documentos de la licitación, y nos encontramos con lo que vamos a ver ahora en el... Vamos a ver este detalle. Para responder algunas de las interrogantes sobre la empresa Badri, fuimos hasta una de las direcciones que la Sociedad Anónima identificó como domicilio legal en Montevideo, en la calle Circunvalación Durango 1429. Sí, ¿qué tal? Quería saber si ahí funciona la empresa Badri Sociedad Anónima. Esto es un estudio contable.
¿Y no funciona Badery ahí? Badery. A ver, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, nos habían dicho que esta era la dirección de la empresa de nutrición Badery. A ver, pasa, pero lo que pasa, esto es un estudio contable. Un estudio contable. ¿Y serán clientes de ustedes, ellos? No, lo que pasa es que acá lo que hacemos es constituir sociedades. Nada más. Las vendemos. Nada más. Como en la primera dirección no tuvimos suerte, fuimos hasta otra oficina que declaró Badery en los documentos que entregó para la licitación. Esta vez en la calle Rincón 610. Todos estos sobres, todos son para ir. ¿Y alguno tenés a nombre de Badery, por ejemplo? Mira, las sierras, ¿ves? Son todos diferentes nombres. Creo que dicen que están en Plaza Independencia, pero no sé en qué parte. Claro, son estudios donde se arman las sociedades anónimas, esta era una de ellas, pero digamos no había manera de llegar a nadie que diera la cara por Badery. ¿Qué pasa con Aclimeri? Con Aclimeri pasa una historia similar, también pertenece esta sociedad anónima a un grupo brasileño. Esta sociedad anónima específicamente, como podemos ver en uno de los documentos que se presentó en la licitación, pertenece a la empresa Coan Chile Limitada, se formó en el año 2008 y a su vez Coan Chile Limitada fue constituida en Chile con capitales brasileños, específicamente con los capitales de Coan, el grupo Coan Brasil. Vamos a ver el otro documento. Tenemos otro documento donde queda clarísimo que Aclimeri Sociedad Anónima corresponde 100% a Coan Chile Limitada. O sea que la vinculación de esta sociedad anónima con el grupo Chile, Coan Chile y también con el grupo Coan Brasil está más que clara. Tal es la relación que existe entre esta empresa y el grupo brasileño que en varias experiencias, incluso varios documentos que se presentaron, la propia ANEP se refiere a la empresa Aclimeri como el grupo Coan Brasil. Y concretamente te voy a hablar de una de las experiencias que ha tenido, porque Aclimeri sí tiene una experiencia en el país, al contrario que Badery. Y es la experiencia piloto que tuvo el año pasado en la escuela 199. El año pasado, básicamente, Aclimeri se acercó hasta la ANEP y dijo que quería realizar una experiencia piloto para cocinar en esa escuela. Y bueno, le dieron esa posibilidad de hacer esta experiencia piloto, que luego vamos a ver qué peso tiene en este informe. Pero Aclimeri, igual que Badery, presenta en la licitación una serie de certificados también de Vamos a verlo. Internacional, y en este caso refieren a Geraldo J. Coan y Compañía Limitada. Y nuevamente tenemos que remitir a la magia de las meriendas, porque contra el grupo Coan Brasil y específicamente contra Geraldo J. Coan es sobre quien pesan estos cargos sobre fraude y lavado de dinero. Esas acusaciones por parte del Ministerio Público de Brasil, figura el nombre de este señor que aparece en los certificados que esta empresa presentó a la ANEP. Así es. Bueno, es una vinculación bastante directa. Él es el titular del grupo brasileño y por lo tanto es también el titular de los certificados. Pero además, como te decía en un principio, la experiencia que tiene Aclimeri en la escuela 199 no es menor. No es menor para el informe y además esa experiencia es el puntapié inicial para que se sume la modalidad de cocinar dentro de la escuela en esta licitación. A diferencia de otras empresas, a Aclimeri, que no tenía antecedentes, la ANEP le dio la posibilidad de hacer una experiencia piloto en una de las escuelas, en la escuela 199. Una cuestión que las demás empresas cuestionan. Y por eso algunas han objetado esta licitación, porque dicen, ¿por qué a esa la dejaron y a mí no? Y no solamente que la dejan hacer la experiencia piloto, sino que a la hora de presentar antecedentes, el antecedente que presentan es la experiencia piloto que ANEP le dejó hacer en la escuela 199. Una experiencia piloto que fue muy bien evaluada por la ANEP en ese momento. Concretamente, Mary Boya fue la licenciada en nutrición del PAE, que es justamente es quien firma uno de los... Ahí lo estamos viendo en pantalla, es quien firma uno de los certificados, donde ella realmente dice que la experiencia fue muy buena y que incluso recomienda que se debe extender a las demás escuelas, a todo el sistema educativo. Este nombre de Mary Boya es muy curioso. Vamos a ver el siguiente documento. El siguiente documento son referencias personales, profesionales,
que presenta una de las empresas que se presenta en la licitación. ¿Y a quién pone como referencia profesional? A Mary Boya, que fue una de las que evaluó positivamente a Climeri, una de las funcionarias públicas que le tocó asesorar a esta empresa. La empresa la pone como referencia profesional. No es muy prolijo que digamos esto, por lo menos no es muy prolijo. Desde la ANEP lo que se nos dijo fue que es una mera coincidencia, que esta nutricionista también es docente y por lo tanto puede llegar a tener vinculación con varios nutricionistas de diferentes empresas, pero llama la atención que justamente esta empresa que fue beneficiada por el CODICEN y por la ANEP para esta experiencia piloto sea la que la está evaluando. Intentamos contactarnos con Aclimeri. Intentamos también contactarnos con Aclimeri y te adelanto que tampoco tuvimos mucha suerte, aunque sí pudimos, llamamos varias veces al estudio jurídico que creó esta sociedad anónima sin poder tener ninguna respuesta, pero pudimos hablar con la única nutricionista uruguaya que está dentro de Aclimeri y que obviamente se encuentra en Uruguay, y ella nos aportó algún dato más sobre en qué está esta sociedad anónima. Vamos derecho a escuchar a la nutricionista. Este es el estudio jurídico de la empresa Aclimeri en Uruguay. Hasta aquí vinimos para saber si nos podían dar algún dato sobre la sociedad anónima que está supuestamente en Montevideo, pero nos indicaron que no nos pueden dar información al respecto. Ese era el estudio jurídico donde te decía que no tuvimos mucha suerte, no pasamos de la puerta, no nos pudieron dar ni siquiera un nombre y una dirección a la cual remitirnos. Ahora vamos Pero también, como te decía, hablamos con la nutricionista que de repente nos allanó un poco más el camino. Escuchémosla. ¿Es una empresa nacional Aclimeri? No, Aclimeri, o sea, sí, Aclimeri es una empresa nacional. Sí. Tiene, cuenta con el apoyo de capitales extranjeros. Ah, sí, está. pero es una empresa nacional que trabaja, o sea, la gente que trabaja es uruguaya. Ah, está, perfecto. Es una sociedad anónima uruguaya. No, porque en el estudio jurídico me decían como que no tenían una oficina, como que estaban en el exterior las personas. Claro, los capitales son extranjeros, entonces hasta el momento en que no se resuelva, digamos, por eso te decía, hasta que no se resuelva 100% la licitación, hasta que no se firme el contrato con Primaria, no tenemos un establecimiento fijo, ¿se entiende? Ah, está. Porque en definitiva tampoco es que estemos haciendo nada en este momento. Claro. Más que planificación y programación. ¿Algún nombre que nos puedas dar para más adelante de con quién podemos hablar de la empresa, no sé, el director o...? En realidad el gerente, digamos, de la empresa no va a estar por esta zona. Lo que yo puedo hacer más adelante, porque la persona encargada, digamos, sería el gerente regional de esta área, Sí. En este momento está viajando. ¿Los capitales extranjeros de dónde son? De Brasil. Ah, de Brasil, está. De Brasil. ¿Y desde cuándo están acá en Uruguay, más o menos? Desde el 2009. Ah, desde 2009. Ah, hace tiempo ya. Desde el 2009, sí, hace bastante. Ah, está. ¿Y siempre orientada al tema vinculado con escolares sí, desde que están con proyectos pilotos en alimentación escolar, siempre vinculado con lo mismo. Muy bien, ahí teníamos la palabra de la nutricionista, la única persona con la que pudimos hablar de estas dos empresas. Bien, y decirte que a pesar de todo esto, en el informe final que redacta de mes de junio la ANEP, coloca en primer lugar a Aclimeri en materia de antecedentes. Incluso por encima de empresas que trabajan con la ANEP hace 10 años, que la conocen, según lo que nos decían también los propios funcionarios de la ANEP, las conocen muy bien. Antecedente que en el país lo único que tiene es el plan piloto que la propia ANEP le dejó hacer. Correctamente, y además agrega un ítem en el informe final, los técnicos agregan un ítem que no es menor y dicen que considerando que Baderí y Aclimeri no tienen ningún tipo de experiencia en el país, tomamos como referencia el know-how, o sea, lo que han hecho tanto en Brasil como en Chile. Muy bien, y por último teníamos para hablar con la ANEP. Con la ANEP. Fuimos a hablar con la ANEP porque realmente todas estas suspicacias o estas contradicciones, podríamos decir, solamente las podrían despejar ellos. Y también te diré ¿Con quién hablamos? Bueno, estuvimos hablando con la encargada que asumió hace un mes nada más, con Graciela Moiso, que es la encargada del plan de alimentación escolar, que no pudo despejarnos todas las dudas. Ella aludía también que si bien estaba interiorizada con la licitación, hace un mes que asumió el cargo y tampoco sabía cuáles fueron los procesos de evaluación de estas empresas. Vamos a ver la nota.
¿Están en conocimiento en la ANEP que Badery y Aclimeri pertenecen a dos grupos que forman parte de lo que en Brasil se denominó la mafia o el cartel de las meriendas, que tienen cargos, por coima, socios y funcionarios, ¿no? Socios y funcionarios que también aparecen en la documentación que se entregó en la licitación por corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, fraude en licitaciones. Tuviste que nosotros, el programa y la comisión que adjudicó, pedían informes técnicos a los que corresponden en el país, ¿verdad? Lo que tiene que ver con Ministerio de Salud Pública, bromatología, es decir, todas las disposiciones legales. Además, la propia licitación exige de que la empresa tenga solvencia y además tenga todos los requisitos legales que corresponden a poder tener una empresa en el Uruguay. Yo hasta allí es lo que te puedo decir, no tenía conocimiento de esto que tú me estás diciendo. Al momento es una empresa como otra que cumplió con todos los derechos y requisitos que marcaba la licitación, ¿verdad? Con lo que se establece en los pliegos y con lo que allí se estipule. Porque ayer intentamos ir a los domicilios legales de Badery y Aclimeri en Uruguay y no solamente son estudios jurídicos, o sea, incluso hablamos con la única nutricionista de Aclimeri, que es uruguaya, el resto del personal es brasileño, según lo que consta en los pliegos de la licitación, y no están instalados en el país ellos, no tienen una oficina física, no tienen ninguna experiencia desde 2009 hasta ahora, salvo la que hicieron en la escuela 199. Ellos, yo en realidad, como la licitación todavía está en marcha, está en proceso de estudio, ¿verdad? No formo parte de ese grupo que está haciendo el estudio, de la comisión de adjudicaciones. Al momento no me he incorporado porque hace muy poquito que estoy en el programa. Desconozco realmente, pero de todas maneras estamos todavía en proceso. Quiere decir, la licitación recién pasó esas etapas de puntuación y donde fueron muy bien puntuadas. Donde fueron puntuadas las empresas y donde además ahora hay descargos o notas presentadas por los oferentes que están siendo estudiados, van a ir al Tribunal de Cuentas. También hay un pasaje a jurídica donde se hace todo un estudio de lo que las empresas presentan. Bueno, y a partir de ahí veremos de qué manera esto avanza. ¿Por qué se le da la oportunidad a Aclimeri y no al resto de las empresas de hacer esta experiencia piloto en la escuela 199? Sinceramente, desconozco eso. Creo, no sé si no te estoy diciendo bien, de que fue un ofrecimiento que fue evaluado y que el consejo anterior de la empresa y el consejo anterior lo aprobó. Más allá de que obviamente la ANEP se va a cerciorar de que la comida que llegue esté en buen estado, previo a eso, cuando se presenta una empresa y tiene un antecedente de este tipo, ya no es motivo para poner el acento, para poner el ojo sobre esta empresa. Puede ser, sí, ahora que tú me dices, de exigir al máximo que estos controles estén, por supuesto, en atención, pero la vamos a tener con todas las empresas, en el sentido de garantizar esta seguridad. No estuve en esa comisión y no sé, como que si alguien, nosotros tenemos empresas del servicio tercerizado de estos 10 años con experiencias negativas en alguna oportunidad. Y eso no les va a ir en contra de una adjudicación porque tuvo un resultado de un estudio que había un patógeno, ¿verdad? Se descontó esa comida, no se le dio a los niños y se sigue adelante por pensar de un error de elaboración. Es decir, algo que es factible de que pudiera suceder y que se controla y se elimina esa comida. Pero más allá de después poner todo el acento en que los controles funcionen como deben funcionar y que se siga al pie de la letra todo el instructivo, el paso previo no es seleccionar bien a las empresas para que luego
no haya ningún tipo de En problema. eso creo que se trabajó y se trabajó muchísimo. Se trabajó bien seleccionando, puntuando bien a dos empresas que están siendo investigadas en 35 estados de Brasil por lavado de dinero y coimas en licitaciones. Bueno, el problema es el equipo técnico de licenciadas en nutrición y la química y en lo que es el programa PAE, buscó todos los ítems que corresponden a lo que es a nivel internacional, a la calidad, a la elaboración, a la seguridad. Esa parte que tú dices, que ya va por otra vía, que escapa a lo que son los conocimientos de lo que desde el programa como técnicos tenemos, no te lo puedo responder. ¿Los certificados de las empresas pueden ser internacionales? Eso tendrías que preguntarlo en jurídica, yo desconozco, te digo, soy docente y estoy al mando de un equipo técnico docente, pero no conozco lo que tiene que ver con la parte legal de esta licitación. Bien, mucho no nos pudo aclarar la señora. Vamos a hacer un repaso de la suma de suspicacias, malos antecedentes técnicos y sanitarios. ¿Por qué pusimos esto? Porque no lo mencionamos, pero a algunas de estas empresas en Chile se les encontró en materia fecal de ratones en algunas partidas de comida. Antecedentes de denuncias penales gravísimas de lavado de dinero en Brasil. Beneficios sobre otras empresas competidoras. Se le permitió a Quilimeri tener un plan piloto que luego presenta como experiencia. Uso de esos beneficios como experiencia local cuando no tienen otras. Divergencias entre el primer y el segundo informe sin explicar por qué una empresa que estaba primero pasa a segunda y la segunda pasa a ser primera. Y un conocimiento de técnicos de la ANEP con una de las empresas en eso de que presentan como antecedente a la misma nutricionista que les había evaluado. Esto es información. Hace poco el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, terminó por reconocer que en el caso de Pluna se le habían terminado por conceder a fantasmas. Esperemos que con esto no ocurra lo mismo. Se trata de la comida que comen los chicos de las escuelas públicas.